Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Este episodio es el 103 y hoy quiero hablarte de un tema que hace unos días el Espíritu Santo estuvo ministrando mucho mi vida mientras me encontraba estudiando una vez más el libro de Esther. Y en muchas ocasiones nosotros hablamos sobre la fidelidad de Dios y ese es el tema que hoy quiero hablar. Vamos a hablar sobre la fidelidad, pero no de la fidelidad de Dios hacia nosotros, sino de nuestra fidelidad hacia Dios, porque en muchas ocasiones nosotros hablamos de la fidelidad de Dios. De hecho, nosotros sabemos que Dios es un Dios fiel, que Él cumplirá sus promesas, porque uno de sus atributos es que grande es su fidelidad. Y eso hace que nuestra fe sea una fe fortalecida, porque sabemos que en Él no hay sombra de variación. Pero es muy pocas veces la que nos enfocamos en que nosotros también tenemos que serle fiel a Dios. Hay también una fidelidad que Dios nos demanda a nosotros como hijos. Y antes de comenzar a hablarte el por qué, quiero hablarte sobre la fidelidad y todo esto. Quiero explicarte qué es la fidelidad en sí. Porque la fidelidad es una permanencia en los caminos de Dios, es ser íntegros en los caminos de Dios, no ser movibles, sino que nosotros podamos mantenernos firmes, obedientes a la palabra de Dios, siendo leales y siendo incluso sujetos en obediencia, como te acabo de decir, en el Señor. Eso es ser fiel. Ser fiel es mantenernos firmes y no ser movidos por absolutamente nada. Y eso es lo que hoy yo te quiero hablar, porque en el libro de Esther, si tú conoces la historia, yo te voy a dar un poco de contexto. Esther fue escogida, ¿verdad? Entre muchas doncellas, fue escogida para ser la esposa del rey en el reino de Persia. En esos momentos, Esther, una mujer de descendencia judía, una mujer judía, ella es una mujer huérfana de padre y de madre, y dice la palabra que Mardoqueo era su primo, y dice la palabra que él la crió como si fuera su hija. Así que Mardoqueo también trabajaba para el reino de este rey, trabajaba en el castillo, él tenía allí una posición también, pero él le dijo a Esther que no dijera que ellos eran judíos. Esther, como te acabo de decir, fue escogida, ella fue quien halló gracia y favor delante del rey. Y Mardoqueo, en un momento dado, se da cuenta de una conspiración en contra del rey. Y él le manda el mensaje al rey y logró salvarle la vida porque lo que estaban conspirando era matar al rey. Así que Mardoqueo logra salvarle la vida. Pero resulta que el segundo hombre al mando en este reino, ¿verdad? El segundo después del rey, él se llamaba Amán, era un hombre que dice la palabra que era un hombre poderoso, era rico, y todos los oficiales y los que trabajaban y estaban por debajo de él le tenían que rendir una pleitesía, una reverencia. Y el único que no lo hacía era Mardoqueo. Y los demás comenzaron a darse cuenta que todos hacían reverencia, pero Mardoqueo se quedaba derechito. Él no se doblegaba, él no hacía ningún tipo de gesto cuando este hombre pasaba. Así que ellos le preguntaron a Mardoqueo que por qué él hacía esto, si era una orden y él lo tenía que hacer. Y él les explica que él es judío. Y ellos fueron y le dijeron a Amán lo que Mardoqueo estaba haciendo. Así que Amán le puso el ojo a Mardoqueo y se dio cuenta que era cierto, que cuando él pasaba, él se quedaba derecho y no hacía una reverencia. Así que esto despertó ira en Amán. Y fue una ira a tal nivel, porque cada vez este hombre era, estamos hablando del hombre que era el segundo al mando en este reino, era un hombre que tenía mucho poder, ¿ok? Era un hombre que tenía la confianza del rey. Sin embargo, a pesar de tener la posición que tenía, cada vez que él veía que Mardoqueo se quedaba derechito y no le rendía pleitesía y no le rendía reverencia, esto le carcomía los huesos, esto le daba ira a este hombre. Así que él no solamente decidió terminar con Mardoqueo, él decidió también terminar con el pueblo completo. Y esto fue lo que sucedió. Y yo te voy a decir en resumidas cuentas. Amán va donde el rey
rey y le dice, oye, hay un pueblo que tiene una cultura, que tiene unas creencias, te estoy parafraseando, lo puedes buscar ahí, y le dice, hay que terminar con este pueblo. Así que el rey, como le tiene confianza a este hombre, le dice, no hay problema. Así que se firma un decreto. Y ojo con esto, porque cuando había un decreto del rey, ese decreto no se podía romper, no se podía revertir, había que cumplirlo. Así que como ya todo estaba listo, le envían a todas las personas de todas las provincias cartas en sus idiomas, en sus distintas lenguas, con este decreto firmado por el rey, de que ellos tenían que matar en tal fecha a esta gente, que eran los judíos. Así que Mardoqueo decide enviarle un mensaje a Esther. Y Mardoqueo le dice a Esther, tienes que intervenir. Pero Esther llevaba un tiempo que el rey no la mandaba a buscar. Así que era un riesgo muy grande que ella se presentara delante del rey sin que él la enviara a buscar, incluso podía pagar con su vida. Y eso es lo que Esther le envía a decir a Mardoqueo. Le dice, si yo me presento, esto es lo que puede pasar. Y Mardoqueo le deja muy claro una cosa. Le dice que no se te olvide que aunque tú estás en esa posición de gracia, aunque tú estás en esa posición de favor, tú también estás corriendo el riesgo de que se termine con tu vida y con los de tu familia, porque aquí el decreto es para que todos muramos. ¿Quién sabe? Le dice Mardoqueo, si para esta hora y con este propósito te ha posicionado, es que Dios te ha posicionado en donde tú estás ahora. Así que Esther le dice, proclamemos 3 días de ayuno, no comida, no bebida, y me voy a presentar delante del rey tal día. Y si perezco, que perezca. Dios ciertamente vio el clamor y el llamado de urgencia de su pueblo. Así que cuando Esther se presentó delante del rey, halló favor, halló gracia. Y ella lo invitó a 2 banquetes, pero no solamente lo invitó a él, ella invitó también a este hombre, Amán, que fue el que convenció al rey de hacer este decreto para terminar con el pueblo judío. En el segundo banquete, Esther le dice al rey lo que Amán hizo. Así que esto enfureció demasiado al rey. Amán había hecho una horca porque él estaba seguro de que Mardoqueo iba a terminar muriendo en aquella horca. Y aquí viene lo más impresionante, y es donde yo puedo ver el Salmo 23, cómo se cumple a cabalidad cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque quien terminó en esa horca fue el propio Amán. Dios honró la fidelidad de Mardoqueo. Mardoqueo, cuando el rey recordó que fue Mardoqueo, y gracias a Mardoqueo, que él pudo librarse de aquella conspiración que te dije al principio, que estaban haciendo en su contra, él se dio cuenta que no lo había recompensado. Así que la recompensa vino en grande, y la recompensa fue que él tomó el lugar que tenía Amán. El hombre de confianza pasó a ser Mardoqueo, el segundo hombre más poderoso, pero no solamente eso, sino que todas las propiedades que le pertenecían a Amán pasaron a manos de Mardoqueo, y esto ministró muchísimo mi vida. ¿Sabes? Porque Mardoqueo mostró ser fiel. Mardoqueo mostró ser un hombre leal, y esto trajo recompensa no solamente a su vida, esto le trajo recompensa a todo el pueblo judío. Y estas son las características que hoy yo te quiero hablar, unas características que yo vi en Mardoqueo y que se supone que a ti y a mí como hijos de Dios nos distingan cuando realmente tú y yo somos fieles delante de Dios. Y yo tomé mis notas, ¿verdad? Porque una de las cosas, como te acabo de decir, que, que fue Mardoqueo, una de sus cualidades es que él le guardó fidelidad a Dios, pero no solo a Dios, sino también al pueblo judío. Él, a pesar de estar en un lugar extranjero, donde eran otras leyes, donde es otra cultura, él no se dejó presionar. Y esto a ti y a mí nos tiene que ministrar, ¿sabes?
porque muchas veces tú y yo nos dejamos arrastrar muy fácilmente por las opiniones de los demás. Muchas veces tú y yo muy fácilmente le damos espacio a la presión y cedemos a ella. Y hoy en estos tiempos la presión es fuerte. Hoy en estos tiempos tú y yo tenemos que ser como Mardoqueo, que no nos vendemos, que no cedemos, que la presión somos nosotros, o te conviertes tú a mí, pero yo no me voy a convertir a ti, porque la mayoría esté siguiendo eso. No quiere decir que porque la mayoría lo esté haciendo, yo lo voy a hacer igual. Yo tengo que ser fiel a Dios. Yo tengo que rendirle pleitesía y reverencia solo a Dios. Mis convicciones no se venden. Y eso fue lo que pasó con Mardoqueo, y al final la recompensa fue grande, y no solamente a él, sino a un pueblo entero. Él fue sabio y prudente, porque Mardoqueo supo cómo hacer las cosas, la sabiduría y la prudencia. Él se mantuvo discreto, pero a pesar de que se mantuvo discreto, no se dio, se mantuvo firme. ¿Cómo tú te estás comportando allí en tu lugar de trabajo? ¿Cómo tú actúas cuando tú te reúnes con tu familia y el único cristiano eres tú? ¿Cedes a las presiones de ellos? Ay, mira, porque todos están tomando alcohol, porque todos están fumando, yo tengo que ceder a eso. Ay, mira, porque todos escuchan esta música y ellos no pueden entender que ya yo no escucho ese tipo de música y no me lo pueden respetar, yo tengo que ceder a eso. Ay, tengo que ceder porque se van a molestar conmigo, se van a enojar. ¿Cuál es tu prioridad? ¿A quién tú le tienes que mostrar fidelidad? Tú y yo tenemos mucho que aprender de Mardoqueo. Tú y yo tenemos demasiado que aprender de Mardoqueo. Mardoqueo fue un hombre valiente. Fue un hombre que él se enfrentó a Amán, pero con sabiduría, y no se doblegó ni se dejó intimidar por el poder que tenía este hombre. Estamos hablando que era el segundo, es como decir el presidente, pues el vicepresidente. El vicepresidente era Amán en ese entonces. Estamos hablando de un hombre que tenía poder en el reino. Tan es así que te estoy explicando y te estoy contando que él fue el que convenció al rey de hacer este decreto y terminar con los judíos que estaban en todas estas provincias. Era un hombre poderoso, pero eso no intimidó a Mardoqueo. Mardoqueo sabía a qué Dios fue quien lo llamó, y su confianza estaba puesta en él. Y esa es otra de las características de Mardoqueo. Era un hombre de fe, era un hombre muy confiado en Dios. Él supo que Dios iba a intervenir a favor de su pueblo. Y mira, aquí hay algo muy importante, porque cuando tú lees la historia, el libro de Esther, esto es uno de los libros donde no se menciona a Dios. No se menciona. Pero aunque no se menciona, vemos el favor, vemos la gracia, vemos a Dios obrando en Esther y en Mardoqueo y a favor de todo el pueblo judío. Así que Mardoqueo fue un hombre con una fe inquebrantable, y fue un hombre que tenía mucha confianza en el Señor. Así que al final, la fidelidad de Mardoqueo que le trajo el ser un hombre honorable y respetado por todos. Todos le tenían respeto a Mardoqueo, porque sabían que era un hombre que ahora tenía mucho poder. ¿Qué es lo que qué pensamientos tú despiertas en los demás? ¿Qué opiniones tú despiertas, verdad, de los demás? ¿Es a tu favor o es en tu contra? Y aunque claro, muchas veces no vamos a tener las mejores opiniones, la realidad es que también tu testimonio predica, tus acciones predican, tu fidelidad a Dios es un fruto, porque tu fidelidad crece mientras más tú te relacionas con Dios. Así que esta es la palabra del Señor hoy para ti. ¿Cuán fiel tú eres? ¿Eres de los que se deja mover fácilmente? ¿Tú eres de los que te dejas convencer fácilmente? ¿Tú eres de los que cuando te juntas con ciertas personas dejaste de ser cristiano? ¿O eres una persona íntegra y que te reconocen por ser firme en tus convicciones en el Señor? Y que te reconocen por ser firme
y que vives una vida sujeta al Señor, a su palabra y en obediencia. Yo creo que esta palabra de hoy es más bien para que nosotros podamos reflexionar, porque como te dije anteriormente, estamos en un tiempo donde la presión es muy fuerte. Hay grupos de personas, hay sitios, incluso hay personas que ya tú y yo no deberíamos de estar frecuentando a causa de nuestra fidelidad hacia Dios. Y sabes, la fidelidad a Dios se demuestra con actos, y eso es una manera también de mostrarle a Dios nuestro amor. Es difícil que tú le muestres a Dios que tú lo amas siendo una persona infiel constantemente, siendo una persona inconstante en tus caminos, siendo una persona que no permaneces firme, sino que eres muy movible por cualquier viento que sopla. Esta palabra de hoy es para reflexionar. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Esto es un tiempo donde Dios está llamando a sus hijos fieles. Y yo quiero decirte a ti que te has mantenido fiel, viene recompensa en camino. Así como Dios recompensó a Mardoqueo, así como Dios también recompensó la valentía que tuvo Esther, así como Dios escuchó el clamor y el grito de auxilio de todo un pueblo, Dios va a honrar tu fidelidad. Y Dios es un Dios fiel. Testificarás de sus grandezas. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.